Siempre recordaré ese día que estaba en el hospital de Kennedy y el paciente llegó con su mano colgando y nadie sabía qué hacer en este momento. Hoy les quiero hablar sobre un story time de un paciente que tuve en la consulta en el año 2014, en plena época del Mundial de Brasil y donde Colombia era una revolución porque teníamos una gran esperanza por nuestro equipo. En esta época, desafortunadamente, igual que ahora, muchas personas que trabajan en determinadas labores de alto riesgo, sin elementos de protección, se ven afectadas por accidentes y traumas, y mi paciente vivió eso. Una persona que se encontraba en el aeropuerto El Dorado trabajando con una pulidora y desafortunadamente en una maniobra inesperada amputa su mano, con el problema de que estas pulidoras no hacen amputaciones o cortes nítidos, hacen unos cortes deformantes que destruyen o cizallan, rompen los tejidos. Al volverse pedazo un tejido, es muy difícil poder hacer un reimplante y que éste sea funcional. Recuerdo que yo estaba recién graduado como microcirujano reconstructivo en Taiwán y en ese momento el paciente llegó con una esperanza de que lo atendieran y realmente lo que se estaba ofreciendo en ese momento por otro servicio era la amputación de la extremidad. Ese día tomé el liderazgo y decidí que ese paciente no debía ser amputado, que aunque fuera una cirugía difícil y aunque era la primera vez que se iba a hacer un implante de mano con arteria nativa, pues yo tenía que ponerme en el papel de reimplantar al paciente. Ojo, que los medios de comunicación a veces tergiversan y equivocan la información. En ese momento dijeron que era el primer reimplante de mano en Colombia. Eso no fue así. Era el primer implante de mano con arteria nativa, con una técnica con las propias arterias del paciente. Eso es otra situación. Los medios de comunicación desafortunadamente tergiversan la información y la brindan de una manera a veces tendenciosa. Entonces es importante aclarar que lo que hicimos fue tomar arteria nativa, o sea, una arteria propia del cuerpo, porque siempre que se hacen reimplantes de mano y los tejidos se perdieron, hay que conectar otra vez esos puentes de arterias y venas, y siempre se hace con injertos de venas. En mi caso lo hice con injerto de vena y con injerto de arteria, obteniendo un resultado parcial muy bueno, pero el paciente fue a 14 cirugías conmigo. Cirugías donde siempre hubo riesgo de perder la mano, cirugías donde siempre hubo problemas porque los tendones estaban destrozados, porque la articulación ya no tenía movimiento. Entonces, pudimos reimplantar una mano, pero siempre hay que ver qué tan funcional es un reimplante. Para nosotros es muy importante como médicos siempre tener nuestros órganos, aparatos o sistemas y que en la estética también nos permita no tener un estigma social, pero la parte funcional también es importante. Y desafortunadamente por unas limitaciones del distrito, que aunque tenía una buena intención y me permitió reimplantar la mano en ese hospital de Kennedy, este paciente tuvo muy poca movilidad. Desafortunadamente el daño era muy severo, no hubo reconstrucciones tendinosas avanzadas, los nervios tenían ya un daño muy severo y desafortunadamente la evolución de la mano, aunque estéticamente se veía y aunque el paciente podía hacer algo de pinza, más allá de hacer un agarre, no pudo hacer nada más. Este story time es para hacer una invitación y una reflexión a que los sistemas de salud deben tener una oferta de servicios para los pacientes, de que muchas veces los cirujanos nos vamos a entrenar fuera del país, siempre haciendo un esfuerzo económico, siempre nuestras familias permitiéndonos salir adelante endeudándose, haciendo préstamos y permitiendo que nosotros logremos un conocimiento y siempre abriendo trocha, porque fui de los pioneros de microcirugía en Colombia. Aquí habían maestros muy importantes de la microcirugía y a ellos, pues obviamente darles todo su agradecimiento por lo que han hecho durante estos años y fueron la inspiración para que yo quisiera ir a Taiwán y formarme como microcirujano. Fue por ellos que yo quise ir, que yo quise aprender todas las técnicas que conozco hoy en día y que domino y que aún tengo muchas por aprender porque todos estamos en un constante aprendizaje. Pero se pudo hacer una labor muy importante en el hospital. No fue la única mano que reimplanté. Reimplanté más de 14 extremidades en ese momento, reimplanté 4 brazos, reimplanté 33 dígitos y hice más de 630 colgajos libres en los 7, 8 años que estuve en el hospital. Eso es un logro para Colombia, es un aporte muy importante. Obvio que hubo casos difíciles, obvio que hubo fracasos terapéuticos debido a la complejidad de los casos y a las limitaciones hospitalarias, pero ya es un beneficio que un hospital pueda ofrecer este tipo de atención
una atención que los hospitales del Estado normalmente no ofrecen y las clínicas privadas sí. Entonces, la invitación es al gobierno nacional a que permita, a través de esta historia, retomar nuevamente este tipo de labores para que muchos cirujanos plásticos jóvenes que ya están trabajando con diferentes grupos de trauma sigan haciendo esta labor. Me encantó ser pionero, me encantó inspirar a muchos alumnos y ver que hoy en día hacen un hermoso trabajo en la microcirugía. Colombia es un país pionero, tenemos mucho conocimiento y realmente poder hoy en día aportarle al país a través de estas nuevas técnicas quirúrgicas es algo que se debe convertir en el día a día para nosotros.